Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, por favor? Sí, sí, Nuestro señor de matemática es doctor de facultad. Ha sido doctor visitante de la Universidad Autónoma de Brasil. profesora Frida, perdón que la interrumpa, su audio se escucha ya medio raro. Vamos a Un momento, intentarle de voy a nuevo. subir el volumen. Sí, de todas maneras, después cortamos esto en la grabación. Voy a subir el volumen. Se oye muy distorsionado. Bueno, continuemos. El área de interés es la teoría de foliaciones. En cuanto a la parte administrativa, también representantes en la Asamblea. Este preámbulo de la bienvenida. Ok, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, Sí, doctor, sí sí. se escucha. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, voy a tratar de compartir la pantalla. Listo. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces ya solucionado los problemas técnicos, en primer lugar, quiero agradecer al comité organizador, ¿no? Y al comité científico de este tercer Congreso de Topologías y Afines por haber tenido la bondad de invitarme a dar una conferencia, ¿no? Esta conferencia es una aplicación de las matemáticas a la teoría económica. Es un modelo ISLMOA de orden fraccionario. En primer lugar, ¿no? Quisiera hacer algunos reconocimientos para esta obra, ¿no? Este trabajo ha sido realizado en colaboración con el doctor Ciro Bazán, profesor de la UCIL, Universidad San Ignacio de Loyola, con el que vengo trabajando ya desde hace un buen tiempo. Correcto. Y bueno, debo de informar también que el día de hoy ya la obra ha sido aceptada, inclusive ya tiene su DOI, ¿no? Está en la revista Matemática Computer and Simulation. Como ven, es el día de hoy. Muy bien, entonces mi conferencia va a ser parte de esta obra, ¿no? Los conceptos económicos solamente los voy a decir muy de pasada porque es mi colega Ciro Bazán, él es el especialista en economía. Yo solamente voy a exponer un poco sobre la parte matemática y algunas de las consecuencias. ¿Correcto? Muy bien. Bueno. La génesis de este trabajo fue porque en el año 2022, el año pasado, nosotros presentamos un modelo similar utilizando ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales. Bien, pero una de las observaciones del referee fue, bueno, el trabajo está bien hecho, las consecuencias son correctas, pero ¿qué pasaría si ustedes usan modelos fraccionarios en vez de ecuaciones diferenciales? Correcto. Yo tenía muy poca información acerca de las ecuaciones diferenciales fraccionarias, así que nos pusimos a estudiar un poco desde septiembre del año pasado. Bueno, y el resultado pues es la publicación y la ponencia que les voy a traer hoy en día, ¿no? Entonces, la principal herramienta que debo de definir es qué cosa es la derivada de orden fraccionario. ¿Correcto? Muy bien. Voy a ser muy breve, ¿no? Porque este tema realmente hay muchos tratados, hay muchos libros, como por ejemplo al que voy a mostrar al final en las referencias. ¿Ya? Bien, sea Q
un número mayor que 0 que no sea un entero positivo, ¿no? Puede ser fraccionario, puede ser irracional. Entonces nosotros sabemos que este número Q lo podemos encerrar entre dos enteros consecutivos, digamos m y m menos 1. ¿Correcto? Ahora, consideremos una función definida en el intervalo 0, b a valores reales, una función de clase Cm, donde este m es el mismo de aquí, ¿correcto? Sobre el intervalo 0, b, sobre su dominio. Entonces, en las condiciones anteriores, la derivada fraccional de estilo Caputo, de orden Q, se define mediante esta antiderivada. Aquí la función gamma es la función gamma de Euler, bien conocida, es la generalización del factorial, cuando el argumento es un número entero positivo. ¿Correcto? Y esto de acá significa la derivada, esta parte de acá es la derivada de orden m de la función que nos dieron. Bueno, aquí debo de decir muy brevemente también, ¿no?, de que la derivada de orden fraccionario en realidad comenzó desde los inicios del cálculo. Justamente, ¿no? L'Hopital, un nombre bien conocido para lo que estudiamos cálculo, le preguntó a Leibniz, ¿no?, ¿qué pasaría si a la hora de derivar en la notación leibniziana, en vez de considerar un entero, usted considera, por ejemplo, un medio? Bueno, de ahí hubo una serie de cartas de correspondencia mutua entre él y entre Leibniz y L'Hopital. Posteriormente, muchos matemáticos del siglo XVII, XVIII, XIX hicieron algunas contribuciones hasta que recientemente, ¿no?, años, se dieron las primeras aplicaciones de las ecuaciones en diferencias fraccionarias, ¿no? Es ahí de que nacen la mayoría de los modelos y se retomó nuevamente el interés sobre el cálculo fraccionario, ¿no? Con decir que el primer libro así que trata sobre cálculo fraccionario fue publicado recién en la década de 1970. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo que nosotros habíamos presentado en el 2022? ¿No? Bueno, en ese trabajo se llega a esta ecuación. Como ven, es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ahí aparecen muchas variables. Voy a brevemente a decir qué significa cada una de ellas. Pi es la letra que va a representar a la inflación real. R es la tasa de interés real. Alfa mayor que 0 es la sensibilidad de la tasa de inflación a cambios en la brecha de producción, este parámetro alfa. El parámetro beta que aparece aquí y en otros lados es conocido dentro del ambiente económico como el de las expectativas adaptativas. Teta mayor que 0 es la semielasticidad de la demanda de bienes y servicios respecto a la tasa de interés real. H mayor que 0 también es la semielasticidad de la demanda del dinero real al tipo de interés nominal. El parámetro n es la tasa de crecimiento del PBI potencial y mu mayor que 0 es la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, ¿no? Hay muchas letras que representan pues variables y parámetros, pero nuestras principales variables, como dicen en economía, las variables exógenas son el pi y el r. Entonces, bueno, como están viendo, es una ecuación de segundo orden, un sistema de ecuaciones de segundo orden con respecto a la inflación real y con respecto a la tasa de interés real. Entonces, con el objetivo de generalizar los resultados obtenidos en este trabajo que fue publicado en el año 2022, el año pasado, vamos a entonces, como sugerencia de uno de los referees, a cambiar las derivadas de orden 1 y las derivadas de orden 2 que se dan en esta ecuación por derivadas de orden fraccionario, es decir, derivada de cualquier orden Q donde Q se encuentra entre 0 y 1. Entonces, si hacemos ese reemplazo, miren, si reemplazamos, por ejemplo, en vez de poner pi segunda,
ponemos la derivada de orden 2Q de pi, si, en vez de R segunda, la derivada de orden 2Q de R, y así sucesivamente, dejando los parámetros iguales, entonces llegamos a un sistema de ecuaciones fraccionarias, el cual vamos a investigar. El objetivo del trabajo es cómo cambia el pi y el R a través del tiempo y cuál es su dependencia sobre los parámetros del sistema. Esto es muy importante en las aplicaciones económicas, porque, como vamos a ver, cambios de los parámetros van a implicar cambio en las soluciones y puede hacer de que el tipo topológico de las soluciones cambie. ¿No es cierto? Por ejemplo, en vez de tener un atractor, podemos tener un repulsor o podemos tener una silla. Muy bien. Entonces, habíamos dicho, los parámetros los dejamos obviamente sin cambio. Correcto. Al igual que se hace en ecuaciones diferenciales, en las ecuaciones de orden fraccionario, nosotros podemos reemplazar el sistema 2 por un sistema de ecuaciones diferenciales de orden K, de orden Q. En efecto, ¿no? Si nosotros hacemos este cambio de variable, x1 igual a pi, x2, la derivada de pi de orden, y x3, la derivada de R de orden fraccionario Q, entonces nosotros llegamos a este sistema de ecuaciones de tercer orden. Pero ya solamente de orden Q, ya no está mezclado 2Q con el Q, gracias al cambio de variable. ¿Ok? Listo, entonces un fácil cálculo, llegamos a este sistema. Entonces, al igual que se hacen ecuaciones diferenciales, lo primero que nosotros vamos a tratar de hallar es los puntos singulares, o como también se le conoce, estados estacionarios del sistema. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos de que quedó un sistema lineal con respecto al orden fraccionario Q. Como ven, ninguna de las incógnitas están elevadas al cuadrado, están multiplicadas entre sí. Correcto. Muy bien. Entonces, la ecuación tiene esta forma. D a la QX igual a AX más B, en donde dq es la derivada de orden fraccionario de las incógnitas, está escrito como vector columna, X es el vector incógnita, también escrito como vector columna, B es vendrían a ser las condiciones no homogéneas, ¿no? Los parámetros no homogéneos, y la matriz A vendría a ser una matriz 3×3 dada de esta forma. Correcto. Entonces, como es un sistema lineal, bueno, aquí en realidad yo quiero mencionar que el modelo es no lineal, pero por un cambio de coordenadas logarítmicas se consigue esta linealización. Correcto. Entonces ahora vamos a estudiar como si fuese un sistema de ecuaciones diferenciales. Correcto. Entonces, aquí está el objetivo. Nos proponemos estudiar las soluciones de este sistema de ecuaciones en diferencias, estudiar su convergencia, la dependencia de los parámetros. En particular, vamos a explorar la existencia de bifurcaciones de Hopf y la relación que deben cumplir los parámetros para que ello ocurra. Como repito, esto es muy importante en las aplicaciones económicas por las razones que voy a decirlas al final. Muy bien. Entonces, en primer lugar, como es un sistema de ecuaciones diferenciales fraccionarias, entonces debo de basarme en lo que dice la teoría. La teoría es bastante similar a los sistemas de ecuaciones diferenciales comunes y corrientes. Vamos a llamarle ahora de orden 1, ya no de orden fraccionario. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a calcular los autovalores y ver si la matriz es simple. Correcto. Muy bien. Entonces, este sistema, voy a retroceder, perdón, como ven, es un sistema no homogéneo. Entonces, un teorema nos dice que, igual como ocurre con las ecuaciones diferenciales, ¿no? La solución
general de 5 viene dada como la suma de la solución del problema homogéneo, eso significa eliminando el B, ¿correcto? Y una solución particular del sistema. Bueno, como el término independiente es constante, entonces se supone que las soluciones particulares también son constantes. De hecho, como la matriz A es distinta de 0, el determinante me refiero, es distinta de 0, entonces es inversible. Por lo tanto, es fácil verificar que una solución particular, es decir, un estado estacionario del sistema no homogéneo, viene dada por menos A a la menos 1B. ¿Correcto? Que explícitamente viene dada por estas coordenadas. Muy bien. Entonces, como ya tenemos la solución particular, nos abocamos a ver las propiedades de la solución del homogéneo. ¿Correcto? Es un sistema lineal. Lo único novedoso, pues, es orden Q. Muy bien. Entonces, ¿cómo ocurre con los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias? La convergencia del sistema homogéneo asociado depende de la posición que ocupan los autovalores de A en el plano complejo. A ver, recordemos esto es de nuestros cursos, digamos, usuales de ecuaciones diferenciales, más aún sistemas lineales, ¿no? Nosotros sabemos que si la matriz tiene todos sus autovalores con parte real negativa, entonces el 0 es un atractor. ¿Correcto? Si tiene todos sus autovalores con parte real positiva, entonces el 0 es un repulsor. En cambio, si tiene autovalores, algunos con parte real positiva y otros con parte real negativa, entonces estamos ante una singularidad tipo silla. ¿No es así? Pues bien, algo similar ocurre con las ecuaciones de orden Q, solo que ahora tenemos, por decirlo de alguna manera, un poco más de espacio entre los autovalores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí tenemos este teorema, ¿no? El cual está demostrado en el libro de Dieter. ¿Qué dice? Sea Q, ¿no? Cualquier número entre 0 y 1, incluyendo 1. Y sea F una función continua, puede estar a los complejos o inclusive también en los reales. Con la propiedad de que por 0. Entonces, dada una matriz constante de orden D, el mismo D de aquí, considere el D-dimensional sistema de ecuaciones diferenciales fraccionarias como el que tenemos nosotros. Solo que como estamos estudiando el caso homogéneo, acá f de t lo podemos tomar como la función constante 0. Obviamente la función constante 0 satisface esta condición. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Bueno, para todo I sub 0 perteneciente a CD, condición inicial, existe una solución continua de esta ecuación diferencial que satisface la condición inicial. Quiere decir que en el instante 0 pasa justamente por el punto I sub 0 que he elegido. Eso asegura entonces la existencia de la solución. Muy bien. Parte 2 de este resultado. Los dos enunciados siguientes son equivalentes. Miren, aquí es la diferencia entonces con las ecuaciones diferenciales. Si todos los autovalores lambda j, recorriendo desde 1 hasta d, de la matriz A, satisfacen esta relación, el argumento de lambda j es mayor que q pi medios, entonces todas las soluciones del sistema tienden hacia 0. Esto nos está diciendo entonces de que el 0 sería un atractor global, inclusive. No importa dónde se encuentre la condición inicial. Después de un tiempo suficientemente grande, ella va a estar tan cerca del 0 como querramos. El 0 es un atractor global. Entonces, la novedad aquí es que aparece el argumento de los números de los autovalores, que pueden ser reales o complejos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, esto es si es mayor que Q pi medio. ¿Qué pasa si fuese mayor o igual que Q pi medio? Entonces, todos los autovalores con argumento, el argumento del autovalor exactamente igual a Q pi medio, recuerden que Q es el orden de derivación,
tienen multiplicidad algebraica que coincide con la multiplicidad geométrica, ¿no? Bueno, esto es equivalente a decir que todas las soluciones del sistema permanecen acotadas sobre cero más infinito. Es decir, las soluciones no se acercan ni se alejan del cero, ¿no? Es lo que en términos de teoría de la singularidad se le llama singularidades no atractoras, sino se le llama estables, ¿no? El cero sería un punto singular estable. Y finalmente, si la matriz tiene un autovalor lambda j cuyo argumento sea menor en valor absoluto que q pi medio, entonces existe un único valor inicial I sub 0 perteneciente a RD, tal que la solución del I del sistema de ecuaciones diferenciales fraccionarias, sujeto a la condición I de 0 igual I sub 0 estrella, es acotada sobre 0 más infinito. Esto vendría entonces, nos dice en el fondo que es la existencia del espacio estable. En esta dirección se va hacia el origen. Correcto. En cualquier otra situación, entonces la solución se va al infinito. O sea, se hace no acotada. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Si todos los autovalores son en valor absoluto, los argumentos de los autovalores son mayores que q pi medios, entonces nosotros tenemos que el cero es un atractor global, o dicho de otra manera, asintóticamente estable. Correcto. Si todos los autovalores son mayores o iguales que q pi medio, entonces tenemos estabilidad. Ya no asintótica, pero sí estabilidad. Y el tercero es, si algún autovalor satisface la condición contraria a la anterior, entonces nosotros tendremos el comportamiento de sí. Bien, aquí faltó, pero es una consecuencia inmediata que si todos los autovalores satisfacen esta condición, entonces tendríamos un repulsor. En todas las direcciones se alejan del cero, ¿no? Como ven, la analogía con los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales es completa. Bueno, esto ya lo expliqué, por eso le llaman, en el caso 2, nosotros estamos que el estado de equilibrio es globalmente asintóticamente estable, y en la condición 4 decimos que el estado de equilibrio es inestable. Creo que con una figura se va a apreciar muchísimo mejor el resultado del teorema. ¿Ah? Presten atención entonces a esta parte, es la ubicación de los autovalores. Aquí está. Los autovalores pueden ser reales o complejos. Entonces, si son reales, para que haya estabilidad asintótica, yo necesito de que esté en esta parte de la recta, es decir, sean números reales negativos. Ahora, si los autovalores son complejos, entonces, para que haya estabilidad, todos tienen que ubicarse en esta región de acá, que he llamado región estable. Correcto. Solamente aquí. Y si hay algún autovalor que se encuentre en esta región, entonces el sistema ya es inestable, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llamarle a esta figura la representación de la región de estabilidad. Uy, acá se me fue una F, disculpe. Correcto. Ahora, miren, ¿qué pasaría si Q fuese igual a 1? Q igual a 1 significaría que estamos en derivada común y corriente, derivada de orden 1. Entonces, esta recta tendría ángulo pi medios y esta tendría menos pi medios. Correcto. Entonces, la región de inestabilidad sería el primero y el cuarto cuadrante, y la región de estabilidad el segundo y el tercero. Es decir, cuando Q es igual a 1, estamos en el bien conocido resultado que mencioné hace un momento, ¿no? Si todos los autovalores tienen parte real negativa, entonces es estable. Si alguno tiene parte real positiva, entonces ya es inestable, ¿no es cierto? Bien, esa región, la región de convergencia, le vamos a llamar HQ. Entonces
¿no? Entonces, tal como les acabo de explicar, si Q es igual a 1, obtenemos el clásico resultado que caracteriza a las singularidades globalmente, asintóticamente estable en los sistemas de ecuaciones en diferencia. Muy bien, listo. Ahora, esto ya es una notación. Por analogía con los sistemas de ecuaciones diferenciales, nosotros decimos que la matriz inversible es Q hiperbólica. Ya no solamente debemos de decir hiperbólica, ¿no? Eso estaría guardado solamente cuando Q es específicamente toma el valor 1. Sí, solamente sí, ninguno de sus autovalores tiene argumento con valor absoluto Q medios. O sea que ninguno de los autovalores se encuentra en alguna de estas rectas. ¿Está bien? Eso es lo mismo que en sistemas de ecuaciones diferenciales, ninguno de los autovalores pertenecen pues al eje imaginario. Correcto. Muy bien. Entonces, si A es una matriz Q hiperbólica, decimos que el origen de coordenadas viene a ser un atractor global. Sí y solamente sí, todos sus autovalores se encuentran en la región HQ. En particular, si todos los autovalores de la matriz A son reales negativos, como caso particular, entonces el origen es un atractor global. Entonces, ¿qué es lo que gano geométricamente, digamos, considerando Q menor que 1, entre 0 y 1? Estoy ganando convergencia. Lo que para las ecuaciones diferenciales no era convergencia, ahora sí va a hacerlo, porque voy a irme una vez más a la gráfica, ¿no? Conforme Q sea pendiente, entonces mi región de inestabilidad se va haciendo más grande. ¿Correcto? En cambio, si Q se aproxima a 0, mi región de inestabilidad se va haciendo más pequeña, porque la pendiente de esta recta tiende hacia 0. Lo mismo ocurre con su simetría. ¿Correcto? Entonces, el caso límite es cuando Q es igual a 1. Entonces, ahí la región de inestabilidad, por decirlo de alguna manera, es máxima. Y por lo tanto, la región de estabilidad es mínima. Es eso lo que tenemos en las ecuaciones diferenciales. En cambio, con orden Q hemos aumentado la región de estabilidad. Y eso va a traer algunas consecuencias geométricas y también analíticas, ¿no? Cosas que no veíamos en las ecuaciones diferenciales, ahora sí la vamos a poder apreciar. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Entonces, culminando un poco la teoría, entonces, ¿no?, de las matrices Q hiperbólicas, entonces vamos a regresar a nuestro modelo, ¿no? Recordamos de que solamente estamos interesados ahora en la parte homogénea, porque ya hemos encontrado rápidamente una solución particular. Entonces, el polinomio característico, como todos sabemos, vendría a ser determinante de A menos lambda I. Entonces, si le aplicamos este concepto a la matriz A que teníamos al inicio, entonces llegamos a esta matriz y resolviendo tenemos este polinomio, que le he llamado polinomio 10. Bien, observen que este polinomio es de grado 3, pero ya se encuentra factorizado. Este es un factor de grado 1 y este sería el factor de grado 2. Correcto. Como ya está factorizado, a pesar de ser un polinomio de grado 3, entonces es relativamente sencillo estudiar la ubicación de sus autovalores. En qué, si se encuentran o no en la región de estabilidad. Y sobre todo, bajo qué condiciones sobre los parámetros van a estar en la región de estabilidad. Bueno, la primera consecuencia que nosotros sacamos de la ecuación 10 es que un autovalor sería menos beta, donde beta es uno de los parámetros. Correcto. Como beta es un parámetro positivo, entonces el autovalor menos beta sería negativo, y por lo que mencioné hace un momento, entonces ya estaría en la región de estabilidad. Correcto. Entonces, vamos a ver los otros dos, estos de acá. Los otros dos autovalores salen de aquí. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, ¿qué cosa es este polinomio de grado 2? En primer lugar,
Miren, este es el coeficiente del término cuadrático. Es positivo. ¿Recuerdan? Todos los parámetros eran positivos. El término independiente también es positivo. Producto de tres números positivos es positivo. Entonces, el que puede cambiar de signo es este, porque hay un signo menos. Correcto. Eso depende qué tan grande es H beta con respecto a 1. Muy bien. De acuerdo. Ahora bien, nosotros en ecuaciones diferenciales, cuando tenemos un sistema así, un polinomio cuadrático, existe un teorema que se llama el teorema de Root, que nos dice no necesariamente tenemos que hallar las soluciones explícitas. Solamente viendo la ecuación sabemos cuándo va a tener autovalores con parte real negativa. ¿No es cierto? En el caso de dimensión 2, grado 2, es bien fácil, ¿no? Basta que todos estos sean positivos. Pero no hay ningún resultado, o no había ningún resultado conocido, por lo menos nosotros no lo sabíamos, de qué cosa era lo que ocurría con el teorema de Root con relación a ecuaciones en diferencias de orden Q. Básicamente, entonces, lo que nosotros queremos saber es bajo qué condiciones sobre los coeficientes del polinomio cuadrático, ¿no?, las raíces de este polinomio se encuentran en HQ, nuestra región de convergencia, que es más grande que la región de convergencia de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Muy bien, entonces, un resultado que nosotros hallamos era esta. Esta es nuestra primera proposición. Está hecha ad hoc para nuestro sistema, ¿no? Aquí tenemos entonces un polinomio de grado 2, donde estamos considerando que el coeficiente del término cuadrático y el término independiente sea positivo. Y el b lo dejamos libre, puede ser positivo, negativo, cero. Vamos a denotar por lambda 2 y lambda 3 a las raíces de este polinomio de grado 2 y por delta a su discriminante. Discriminante es b cuadrado menos 4ac. Entonces se cumple. Si el discriminante es mayor o igual que a 0, entonces una condición necesaria y suficiente para que lambda 2 y lambda 3 están en la región de convergencia es que el coeficiente del término de grado 1, o sea, el b, sea positivo. Bien. ¿Qué significa entonces que delta sea mayor o igual que 0? Significa de que las dos raíces de este polinomio sean reales. Entonces, para que esté en la región de convergencia, este teorema lo que nos está diciendo es de que necesitamos que este coeficiente sea positivo. Una condición necesaria y suficiente para que ello ocurra. Bien. Y ahora, ¿qué pasa si el discriminante es menor que 0? Entonces, nosotros ya sabemos que las raíces van a ser complejas. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que las dos raíces estén en la región de convergencia es que los coeficientes que cumplan esta condición, b sea mayor que menos 2 raíz de AC coseno de Q pi medio. Recuerden que por hipótesis, como A y C son positivos, esta raíz está bien definida, es un número real. ¿Correcto? Una vez más observemos, ¿qué pasa si Q hubiese sido igual a 1? Si Q es igual a 1, tendríamos coseno de pi medios y coseno de pi medios es igual a 0. Entonces B mayor que 0, que es el conocido resultado de Root para polinomios cuadráticos. Entonces, esta proposición que nosotros hemos encontrado aquí sirve para generalizar, ¿no?, el teorema de Root, por lo menos en dimensión 2. ¿Está bien? Tenemos el mismo resultado cuando Q es igual a 1. Muy bien, pero aquí ya podemos ver algunas consecuencias, ¿no? De acuerdo a Root, lo único que era prudente ahí considerar era el B, ¿no es cierto? Porque la condición necesaria y suficiente era que B mayor que 0. En cambio, ahora no. En el caso de las raíces complejas, entonces nosotros vamos a necesitar no solamente del B, sino también necesitamos del A y del C. Es decir, todos los parámetros asociados a la ecuación van a entrar
a la hora de estudiar la estabilidad. ¿De acuerdo? Eso es por la presencia, pues, de este término, coseno de Q pi medios. Bien, la demostración de este resultado está en el trabajo que les mostré, ¿no? Es una de las partes del trabajo. Muy bien, entonces, regresando a nuestro estudio, el discriminante del polinomio cuadrático viene dado por, de nuestro polinomio cuadrático, viene dado por esta expresión. ¿Correcto? Que la puedo factorizar de esta manera. Bien, entonces podemos considerar dos casos. Caso 1. ¿Qué pasa si el delta es mayor o igual que 0? El discriminante mayor o igual que 0. Si esto ocurre, se sigue que las dos raíces del polinomio 11 son reales, distintas si delta mayor que 0, o iguales si es que delta, el discriminante, es igual a 0. Y de acuerdo a la proposición 1, para que ambas raíces estén en la región HQ, lo que yo necesito es que la condición necesaria y suficiente que el coeficiente del polinomio característico de grado 1 sea mayor que 0. Correcto. Pero por otro lado, como delta es mayor o igual que 0, de la ecuación 12, la ecuación que nosotros tenemos aquí, de la ecuación del discriminante, nosotros tenemos rápidamente que alfa teta por 1 menos h beta al cuadrado es mayor o igual que 4 beta h más epsilon teta. Entonces, de estas dos últimas desigualdades, se concluye que el origen va a ser un atractor global, es decir, globalmente asintóticamente estable, si y solamente si los parámetros de nuestro modelo satisfacen la siguiente condición. 1 menos h beta tiene que ser mayor o igual que 2, esta raíz. Mire, ahora sí están entrando todos los parámetros de nuestro sistema. En nuestro trabajo anterior solamente entraba el h y el beta. Pero ahora no, ahora están entrando todos. Correcto. Caso 2 es cuando el discriminante sea menor que 0. Entonces, si esto ocurre, ahora ya sabemos que las dos raíces son complejas y conjugadas. Y de acuerdo a la proposición 1, y teniendo en cuenta que en nuestro caso A vale h más epsilon teta, o sea, el coeficiente del término de grado 2, coeficiente del término de grado 1 y el término independiente de nuestro polinomio característico, entonces una condición necesaria y suficiente para que ambas raíces estén en la región de convergencia HQ es que se cumpla la siguiente relación. Correcto. Pero por otro lado, como el discriminante es menor que 0, entonces se debe cumplir esta desigualdad. Entonces, juntando estas dos desigualdades, despejando convenientemente el 1 menos h de beta, entonces nosotros llegamos a esta fórmula, de nuestra fórmula 14. Muy bien. Listo. Entonces, uno de nuestros principales resultados es este. El 0 es un punto singular, globalmente asintóticamente estable del sistema de ecuaciones diferenciales fraccionario, si y solamente si los parámetros del modelo satisfacen la relación 1 menos h beta tiene que ser mayor que menos 2, raíz de h más epsilon teta beta, alfa teta, coseno de Q pi medios. Mire, aquí están, repito una vez más, todos los parámetros involucrados. Está el alfa, está el beta, está el h, está el epsilon, está el teta, y también sale el orden de integración. Una vez más, mire, ¿qué pasa si en la ecuación 15 nosotros hacemos Q igual a 1, o sea, orden fraccionario 1, nuestro trabajo original? Esto se hacía 0. Y entonces, para que el punto sea asintóticamente estable, de manera global, lo único que nosotros necesitábamos era que h por beta sea menor que 1. En cambio, en orden fraccionario Q, así Q sea un poquito menor que 1, ya se pone en evidencia que los demás parámetros del sistema también intervienen en el hecho de que la singularidad sea asintóticamente estable. Si no se cumple esta condición, entonces se va a perder la asintoticidad y tendríamos
la inestabilidad. Correcto. Este sería entonces uno de los corolarios. Si los parámetros del modelo satisfacen una relación distinta, entonces el origen es una singularidad inestable del sistema. Entonces, si nosotros comparamos la ecuación 15 y la ecuación 6, entonces vemos, pues, con este lado de desigualdad, nosotros tenemos asintóticamente estable. El otro lado de la desigualdad, entonces, es inestable. Correcto. ¿Y qué pasa con la igualdad? Bueno, igual como se tienen ecuaciones diferenciales, hay toda una teoría de bifurcaciones para el caso de ecuaciones diferenciales de orden fraccional. Aceptando eso, correcto, entonces nosotros podríamos decir que cuando se cumple la igualdad, estamos en una situación de bifurcación. Más aún, se puede demostrar, y de hecho eso también lo hacemos en el trabajo, ¿no?, de que la bifurcación es tipo Hopf. La bifurcación de Hopf es muy importante en sus aplicaciones, más aún en las aplicaciones económicas, porque una bifurcación de Hopf significa de que va a aparecer el punto singular deja de ser estable para ser inestable. Entonces las soluciones se van a alejar del origen, pero no se van a ir muy lejos porque va a haber una curva alrededor del origen que le pone, por decirlo de una manera, un limitante. Supóngase que la curva cerrada pues sea un círculo o una elipse, ¿no? Que son las curvas más simples que pueden generarse alrededor de la singularidad. Eso significa entonces que nuestras incógnitas van a estar oscilando, ¿no?, tanto en altura como en el eje X y en el eje Y, ¿no es cierto? Eso significa que los parámetros algunas veces van a subir, otras veces van a bajar, ¿correcto? Pero siempre se va a mantener entre ciertos límites. Ahora, recuerden de que nuestras incógnitas eran la tasa de inflación, una de nuestras incógnitas, y la otra la tasa de interés. Eso significa entonces de que con una bifurcación de Hopf, la tasa de interés va a aumentar, va a llegar a un cierto límite y después nuevamente va a retroceder, va a seguir retrocediendo hasta que nuevamente va a subir. Correcto. Eso tiene tremendas consecuencias dentro de la teoría económica que yo prefiero no entrar en esos detalles porque no soy economista. Más bien, en una próxima oportunidad quizás expongamos este trabajo con mi colega y él, desde el punto de vista económico, explicaría los resultados matemáticos, la interpretación económica de los resultados matemáticos en los cuales hemos llegado. Muy bien. Otra cosa que nosotros tenemos es que si los parámetros del modelo satisfacen la relación 15, es decir, es asintóticamente estable, entonces el punto de equilibrio es un punto singular, globalmente, asintóticamente estable del sistema lineal no homogéneo 5. Correcto. Recuerden que ya habíamos hallado la solución particular. Esta era su primera coordenada, la segunda coordenada era 0. Entonces, hasta aquí van a tender la solución. Correcto. Y ahí aparecieron los parámetros mu y los parámetros eta, que también tienen su interpretación económica, tal como mencioné al inicio. Entonces, este es un punto de equilibrio, nótese que no está, ¿no?, en los ejes coordenados. ¿Correcto? Es un punto que está en uno de los octantes, ¿no? Entonces, tanto la tasa de inflación real y la tasa de interés van a estar oscilando en el caso que haya una bifurcación de Hopf. En el caso que no la haya, entonces se van a ir acercándose a este estado de equilibrio en el caso de que los autovalores estén, digamos, en la región de convergencia y estarían alejándose en el caso que esté fuera de la región de convergencia, en el complemento de la región de convergencia. ¿Ah?
Muy bien, aquí está el caso de la igualdad, como le decía, ahí es donde se cumple la bifurcación de Hopf. Bien, entonces, ya para terminar, ¿de qué ha servido este trabajo? ¿No? ¿Cuál es la contribución especial del trabajo? Más allá de la parte matemática, que tiene sus cositas, sus complicaciones interesantes también, todas ellas, es en la interpretación. Le estamos dando a los economistas una herramienta poderosa diciendo de que todos los parámetros del modelo sirven para controlar, por ejemplo, una futura inflación. ¿Cuándo se presentaría la inflación? Cuando la tasa de interés crece, ¿no es cierto? Y cuando la tasa de interés crece, eso significa que la derivada de los precios van cambiando. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Eso es lo que se quiere evitar. Muy bien. Con el trabajo anterior, le decíamos al economista, oye, si usted quiere evitar la inflación siguiendo este modelo, usted solamente puede controlar el parámetro H y el parámetro beta. Ahora, estamos haciendo con ecuaciones diferenciales, pero de orden Q. Ya aparecieron en evidencia no solamente el H y el beta, sino el economista tiene muchas más posibilidades de cambio, porque puede mover no solamente el H y el beta, también puede mover el épsilon, puede mover el alfa, puede mover el pi. Una pregunta que ha quedado pendiente y que eso sí se está investigando es, ya, el Q puede estar entre 0 y 1. Si es 1 es una ecuación diferencial y ya sabemos de que esa no es tan buena porque solamente pone en evidencia un par de los 6 parámetros del problema. Correcto. Entonces la pregunta es, o en una economía real como la nuestra, ¿cuál es el Q adecuado? Correcto. Bien, ese es un trabajo que requiere estadística, requiere econometría para poder responder esa pregunta, ¿no? Muy bien, entonces eso es algo que nosotros tenemos, digamos, pensado hacerlo a través del próximo año. Según me cuentan, no es fácil, por ejemplo, recopilar los datos de la economía peruana. Si bien es cierto, existe, pero están, por decirlo de alguna manera, un poco sucios. Hay que limpiarlos, ¿no? Y ver cómo dependen solamente de los parámetros y de las variables de nuestro sistema. Esperemos entonces que si ese trabajo sale, si es, según mis colegas de economía, sería algo sumamente importante, inédito, nunca se había hecho en la economía peruana y sobre todo, ni siquiera en la economía mundial. ¿No es cierto? Sería un trabajo pionero. Vamos a ver entonces a qué situación se llega. Muy bien, aquí está entonces, este es el trabajo original que nosotros hicimos en el año 2022. ¿Correcto? Y aquí están los libros de, digamos, de sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero de orden fraccionario, o también están los libros de cálculo fraccionario, cálculo diferencial. Como ven, algunos son muy nuevos, 2019, el más antiguo de todo es 1998, ¿no? Correcto. Eso muestra, pues, lo novedosa que es la teoría. Ha recobrado relevancia el estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales fraccionarios gracias a las aplicaciones. Correcto. Yo no solamente tenemos las derivadas comunes y corrientes, sino también tenemos las derivadas de orden fraccionario, que puede ser cualquier número entre 0 y 1. Para terminar, quiero decir que se llama orden fraccionario, ¿no? Porque la carta original del Marqués de L'Hopital a Leibniz fue cuando Q era igual a un medio. ¿Qué significa derivar una función de orden medio? La derivada de orden un medio. Un medio es una fracción. Pero en realidad, como ustedes han podido observar, Q no solamente es un número fraccionario. Puede ser cualquier número real entre 0 y 1. De hecho, la teoría está hecha inclusive para orden complejo. Puede ser cualquier número complejo. Muy bien, entonces yo una vez más agradezco infinitamente, ¿no?, la oportunidad que me han dado para poder contarles un poco, ¿no?, lo que
estamos haciendo conjuntamente con nuestros colegas de economía, y es una bonita aplicación de la matemática, ¿no?, al mundo que nos rodea. Quiero también dejar sentado mi homenaje al profesor Pedro Contreras, quien nos dejó ya hace algunos meses atrás, ¿no es cierto? Y que muy bien justificado está dedicarle este tipo de evento al profesor Contreras, que fue justamente mi profesor de topología cuando yo era estudiante en la Facultad de Ciencias de San Marcos. Muy bien, muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, pues encantado, ¿no? Muchas gracias por tu exposición. Y presente si tienen alguna pregunta el doctor. ¿Alguna pregunta? Bueno, todo ha sido Ok. Bien, dejo de compartir entonces. ¿Me comparten el certificado digital, por favor? Hacemos entrega del tercer Congreso Internacional de Topología Fines. Le agradecemos cordialmente a nuestro personal. Este certificado también será enviado a su correo electrónico. Muchas gracias. Estimado público asistente,